Orígenes de Hezbolá. Hezbolá surgió a partir de un Líbano fracturado por la guerra civil. La región del Líbano siempre ha contenido diversas comunidades religiosas, pero el colonialismo francés dominó la zona a favor de los cristianos maronitas, convirtiéndose en la comunidad más poderosa una vez formado el Estado libanés. Según los términos de un pacto de 1943, a los maronitas se les ofreció la presidencia, y a los cristianos se les asignaron la mayoría de escaños en el Parlamento. El puesto de primer ministro se reservó para un musulmán sunita, y los musulmanes chiitas, que pasaron a ser el mayor segmento de población, se quedaron con la posición de portavoces, con poco poder en el Parlamento. Los dirigentes maronitas han sido tradicionalmente pro-occidentales y pro-Israel, mientras que los líderes musulmanes se han visto influenciados gradualmente por el nacionalismo árabe. Estas tensiones se encuentran en las raíces de la guerra civil, que se prolongó más o menos de manera continuada entre 1975 y 1990. Israel y los Estados Unidos respaldaron a la derecha, agrupados en torno a la Falange Cristiana. Orígenes del movimiento. En 1978, Israel invadió una franja del territorio en el sur del Líbano, y 4 años más tarde, lanzó una invasión a escala total, con el objetivo de instalar una derecha cristiana en el gobierno y echar a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que contaba con combatientes en el país. Estados Unidos envió a los marines como parte de una fuerza internacional para supervisar la retirada de la OLP, y estas fuerzas de paz comenzaron a intervenir más y más abiertamente a favor de la derecha libanesa y de la ocupación de Israel. A lo largo del conflicto, el grupo que más sufrió fue el de los chiitas, entonces la comunidad religiosa mayoritaria, alrededor del 40% de la población, la más pobre, que vive en las chabolas de los suburbios del sur de Beirut y las aldeas en el sur del Líbano, el blanco perfecto de los ataques y las invasiones israelíes. En 1982 surgieron varios grupos militares chiitas, muchos de ellos gracias a la financiación y la formación del nuevo gobierno islamista de Irán, que tomó el poder tras la revolución iraní de 1979 y estaba tratando de proyectar su influencia en Líbano en medio de las demás fuerzas rivales de la guerra civil. Las milicias apoyadas por Irán, aunque solo estaban vagamente conectadas, se conocen en su conjunto como Hezbolá, que significa Partido de Dios en árabe. Las milicias chiitas participaron en pequeños pero devastadores ataques, incluido el bombardeo de la Embajada de Estados Unidos, y un atentado suicida con un camión en los cuarteles de la Infantería de Marina en octubre de 1983 que mató a 241 marines. Estos ataques llevaron a Ronald Reagan a retirar las tropas. En 1985, los clérigos chiitas declararon la fundación de Hezbolá en una carta abierta a los oprimidos en el Líbano y el mundo. Aún asociados, y contando principalmente con el apoyo de Irán, Hezbolá siguió la batalla para influenciar a los chiitas libaneses, incluyendo los enfrentamientos militares con la más moderada Amal, formada en los 70. Rápidamente, sin embargo, se hizo predominante en el ejército de resistencia a la ocupación israelí del sur del Líbano. Los ataques de Hezbolá hacían uso de terroristas suicidas, pero en los 90 la balanza cambió hacia las operaciones de la guerrilla dirigidas a infligir daños sobre la fuerza de ocupación israelí. Se responsabiliza a Hezbolá de obligar a Israel a retirarse del Líbano en el año 2000. Después del 2000, Hezbolá siguió llevando a cabo operaciones militares para presionar a Israel para que abandonase Shebaa, la última astilla de territorio ocupado por Israel en Líbano, defendiéndose de las incursiones y repetidas provocaciones israelíes, y ganando la libertad de los prisioneros libaneses en manos de Israel. La captura el 12 de julio de ese mismo año por parte de Hezbolá de 2 soldados israelíes, usada por el gobierno israelí como pretexto para su guerra contra Líbano de ese verano, encaja con este patrón. A diferencia de los bombardeos indiscriminados de Israel, Hezbolá tenía como objetivo principal las fuerzas militares israelíes. La mayoría de las bajas israelíes durante el ataque fueron soldados, mientras que la gran mayoría de libaneses muertos por misiles y bombas israelíes eran civiles. Apoyo popular. Hezbolá es un partido político que dirige una red de escuelas, clínicas y otros servicios de los que dependen muchas personas para llenar el vacío de lo que no puede proveer el gobierno libanés. También controla una serie de empresas, incluidas panaderías, bancos, fábricas y una línea de ropa islámica, así como una estación de televisión por satélite y una estación de radio. Organizó las actividades de socorro para el sur del Líbano tras los bombardeos israelíes de 1993 y 1996, y actualmente ofrece dinero para los alquileres y mobiliario para aquellos cuyos hogares fueron destruidos en los ataques de ese verano. A partir de comienzos de los 90, Hezbolá decidió tomar parte en la política, en primer lugar para ganar las elecciones al Parlamento en 1992.
es necesario entender correctamente el islamismo de Hezbolá. Por ejemplo, si bien acepta los prejuicios predominantes en el Islam en contra de la mujer, y el cristianismo, para el caso, la ideología chiita de Hezbolá no es tan reaccionaria como, por ejemplo, los wahabistas de los talibanes de Afganistán y los gobernantes de Arabia Saudita. Así, son muchas las mujeres que lideran los proyectos sociales de Hezbolá, aunque están excluidas de ser dirigentes políticos y militares. Características del partido. Hezbolá mantiene actitudes homófobas, muy comunes en muchas corrientes del islamismo, y algunos de sus dirigentes han utilizado insultos antisemitas al describir su oposición a Israel. Por otro lado, a diferencia de sus patrocinadores en la política iraní, Hezbolá no tiene como meta la creación de un Estado islámico, al menos en Líbano. El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dijo: Líbano es un país plural. No es un país islámico. Esto saca a la luz por qué Hezbolá ha sido capaz de obtener el apoyo más allá de los chiitas, dentro de Líbano y más ampliamente en todo Oriente Próximo. El principal recurso de Hezbolá radica en su voluntad de impugnar la agresión israelí y el imperialismo de los Estados Unidos, y no en su ideología islamista y los elementos traseros de su programa social y político. Al impedir satisfactoriamente que Israel pudiera cumplir con sus objetivos durante la última guerra de 2006, Hezbolá dio un ejemplo de resistencia que habría podido inspirar nuevas luchas por todo Oriente Próximo, abriendo potencialmente el camino para una alternativa de izquierda y secular que pueda echar raíces y crecer. Análisis militar. Guerra de los 33 días 2006. En el año 2006, que dio comienzo el 12 de julio y continuó hasta el 14 de agosto. Israel llevó a cabo una guerra de intervención en el Líbano. Con una excusa de buscar y destruir a Hezbolá, el grupo de resistencia libanés o grupo terrorista para algunos países occidentales. Debido al fracaso de la guerra aérea, que no logró el objetivo planteado de eliminar a Hezbolá o reducir los ataques con misiles y cohetes contra el norte de Israel, el gobierno de Ehud Olmert buscó cambiar su estrategia y enviar soldados al sur del Líbano para atacar las posiciones de Hezbolá. Hezbolá, por su parte, se enfrascó en una guerra de guerrillas contra el ejército israelí, luchando desde posiciones fortificadas y utilizando unidades pequeñas y bien armadas en un terreno propicio, como el sur del Líbano, lleno de montañas y gargantas. Los medios israelíes y estadounidenses describieron a Hezbolá como una infantería entrenada, cualificada, bien organizada y altamente motivada, que estaba equipada con armamento moderno de los arsenales de Siria, Irán, Rusia y China, incluyendo equipos de comunicación avanzados y visores nocturnos. Según un soldado israelí, los combatientes de Hezbolá estaban altamente entrenados y cualificados. Todos nosotros nos llevamos una sorpresa. Durante los combates con las tropas israelíes, Hezbolá se concentró en infligir graves pérdidas al ejército israelí, creyendo que la falta de voluntad de los israelíes a absorber tales pérdidas era uno de los puntos débiles de la estrategia sionista. Uno de los días más dramáticos de la historia militar de Israel fue, sin ninguna duda, el 12 de agosto de 2006, en que tuvo lugar la que ha sido considerada por algunos como la mayor batalla de la guerra, y que los libaneses denominaron como la masacre de los Merkavas. La masacre de los Merkavas. En ese día, 20 tanques israelíes Merkavas fueron destruidos y 32 dañados en el valle de Al-Wayr al-Sayuti, en el sur del Líbano, según cifras libanesas. Durante este enfrentamiento, los israelíes afirmaron que 23 militares israelíes resultaron muertos y 110 heridos, siendo probablemente la cifra bastante superior. Ese fue el día en el que la reputación del tanque Merkava, presentado poco menos que invencible por la propaganda israelí, se vino abajo. Los israelíes habían enviado a las joyas de su industria militar, los tanques Merkava, al suelo libanés y contaban con dirigirlos hacia el río Litani. Apenas fueron descubiertos en el valle de Al-Wayr, a 3 km de la frontera, los combatientes de Hezbolá lanzaron un ataque con misiles antitanque Kornet desde las colinas circundantes. Nosotros vimos la muerte rodeándonos, contó más tarde un soldado israelí, que sobrevivió a estos ataques, al periódico Yediot. Detalles del combate. En busca al fin de un éxito después de haber sufrido una serie de fracasos desde el inicio de la ofensiva contra el Líbano, Israel envió el 9 de agosto el batallón 162 para avanzar hacia Wadi Wayr, el valle de Wayr, al sur del río Litani, con el fin de recoger informaciones sobre la naturaleza del terreno y determinar los ejes en los que tendría lugar la progresión de su fuerza blindada. Los israelíes ignoraban lo que les esperaba. Con el avance del batallón citado, los combatientes de Hezbolá conocieron cuáles iban a ser los movimientos sionistas y reforzaron su presencia en el lugar a la espera de la llegada de los soldados enemigos. Ellos desplegaron plataformas de misiles antitanque. Tras los bombardeos de la artillería israelí, la fuerza blindada entró en el valle próximo a Unin y progresó en los pueblos de Udeysa, Reb Platin y Taibe para asegurar el eje que lleva a Wadi Wayr.
Una vez llegada al paso de Taipei y antes de entrar en el valle de Wire, la resistencia atacó con misiles antitanque a los tanques Merkava y los bulldozers Caterpillar 09. Los israelíes admitieron en sus comunicados militares que 12 soldados resultaron muertos o heridos y que 6 tanques Merkava habían sido destruidos. Esto sucedió únicamente al principio de la batalla, que fue conocida posteriormente como la hecatombe de los Merkava. Justo después del ataque, los tanques israelíes intentaron tomar el camino del este, a través del pueblo de Kantara. Los combatientes de Hezbolá destruyeron entonces otros 4 tanques frenando el avance de la fuerza blindada. Frente a tales acontecimientos, el ejército israelí envió a sus fuerzas de infantería al eje del oeste que lleva también al valle de Wire, junto al pueblo de Ganduriyeh. Los soldados de infantería fueron encargados de determinar las posiciones en que tendrían lugar las emboscadas a lo largo de la ruta. Sin embargo, los combatientes de Hezbolá se enfrentaron directamente con estos últimos. 13 soldados israelíes resultaron muertos o heridos. Esto empujó a la fuerza blindada a avanzar para cubrir la evacuación de los cuerpos de los soldados y de los heridos. Un convoy de carros penetró en el valle desde el pueblo de Ganduriyeh. De nuevo, los combatientes de Hezbolá estaban listos para dar una respuesta y lanzaron misiles antitanque destruyendo a otros 9 tanques de tipo Merkava. A continuación, y tras la entrada del resto de la fuerza en el interior del valle, los misiles de Hezbolá fueron lanzados desde todos los lados sobre los tanques israelíes. En pocos minutos, otros 39 tanques fueron destruidos. Los combatientes de Hezbolá impidieron a las fuerzas israelíes proteger sus vehículos, que habían quedado expuestos al fuego directo de la resistencia. Además, 12 bulldozers fueron igualmente calcinados. De los 90 tanques enviados en dirección al río Litani, solo 4 llegaron a la localidad de Ganduriyeh. Los soldados sionistas que huyeron del lugar afirmaron haber visto el infierno con sus propios ojos. Infierno israelí, la gran victoria de la resistencia. Hezbolá, análisis y desempeño en el campo de batalla, modo de combate. Leyendo y estudiando a Hezbolá he visto su modo de ataque. Primero, su táctica es única combinando su forma de combate adoptado de guerra de guerrillas pero al mismo tiempo trabajando en columna como en ejército regular. Cada unidad es semi-independiente pero obedeciendo a un comandante. Cada soldado es lo suficientemente adiestrado para reemplazar a otro por si hubieran bajas en sus filas. Segundo, trabajan en grupos de 5 o hasta 10 soldados. Artillero, vigía, saboteadores, ametrallador, francotiradores, etc. Se tienen informes que el mando nunca está en el campo para protección del mismo. Se ven dirigidos por algún tipo de sargento. Tercero, el ataque es casi siempre sorpresivo, en forma de V o tenaza. Su táctica casi siempre es combinado entre ofensivo-defensivo, en su mayoría defensivo, y si ataca lo hace conociendo muy bien el terreno. Su objetivo principal es acabar con las fuerzas blindadas y de infantería enemigas, también especializado en ataques de saboteo y contrainteligencia. Como carecen de fuerza artillera pesada y fuerza aérea, su principal rol es ataques de contrainfantería y o cuerpo a cuerpo en los que son muy peligrosos. Análisis de armamento de Hezbolá. En una declaración reciente, el ala armada de Hezbolá, Al-Muqawama al-Islamia Resistencia Islámica, describió el tanque de batalla principal de Israel como un juguete para los cohetes de la resistencia. Al-Manar TV, 11 de agosto. Las armas antitanque de Hezbolá consisten en una variedad de misiles guiados por alambre generalmente de diseño ruso y fabricados y o suministrados por Irán y Siria, y lanzagranadas propulsadas por cohetes RPG. Los misiles incluyen el Milan de fabricación europea, el Metis-M de diseño ruso, el Sager AT-3, el Spigot AT-4 y el Kornet AT-14 de fabricación rusa. Este último es un misil suministrado por Siria capaz de apuntar a helicópteros de bajo vuelo. Los irregulares iraquíes de Fedayeen usaron el Kornet contra las fuerzas estadounidenses en 2003. Las versiones más portátiles de estas armas se llevan en un estuche de fibra de vidrio con una barra de lanzamiento unida a la tapa. En otro video analizaremos a profundidad el uso activo de estas armas. La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una resolución prevista para resolver el conflicto 2006 de Israel-Líbano, aprobada unánimemente el 11 de agosto de 2006. El gabinete libanés, que incluye 2 miembros de Hezbolá, aprobó la resolución unánimemente el 12 de agosto de 2006. En el mismo día, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, dijo que su milicia cumpliría con la demanda para un alto al fuego. También mencionó que cuando acabara la ofensa israelí, Hezbolá acabaría con los ataques contra Israel. El 13 de agosto, el gabinete israelí votó 24-0 en favor de la resolución, con una abstención. El alto al fuego comenzó el lunes, 14 de agosto de 2006 a las 8 por la mañana de la hora local, después de un aumento de número de ataques por los dos bandos.
try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Recuerda suscribirte, soldado, deja tu like y comentario. Sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.